empezar a entender de qué se trata la reforma laboral, los salarios dinámicos. ¿Nos va a afectar? ¿Va a ser beneficioso? ¿No? ¿Qué mejor que hablar lo tenemos en una entrevista vía Zoom, con Raúl Lacase, que es especialista en transformación cultural y organizacional en desarrollo de liderazgo? Muy buenos días, Raúl. Un placer tenerte mañana con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Angie? Un gusto. Un gusto. A ver, contanos un poquito de esto que se viene. Primero, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el salario dinámico? Sí, bueno, viste, siempre buscamos lindos títulos para estas cosas. En definitiva, de lo que se trata un poco aquí es de ver cómo se pueden descentralizar un poco las negociaciones, ¿no? Cuando hablamos de negociaciones, normalmente muchas veces las industrias negocian las grandes cámaras con los sindicatos nacionales determinadas condiciones que después, cuando uno la quiere aplicar, por más que se trate de la misma industria, a regiones o empresas de distintas dimensiones y demás, es muy difícil cumplir con todos esos requisitos, o de última, si quieren cumplir con esos requisitos, a las empresas se les hace inviable el poder dar esas posibilidades. Entonces, acá lo que se busca un poco con este concepto es, por un lado, que las negociaciones puedan ser más por empresa, región, etcétera. Por otro lado, que la fijación de las compensaciones sea más un rango entre las que las negociaciones se puedan dar, no necesariamente que haya una única compensación para todo el país. Y por el otro lado, que también de pronto la vigencia de esos convenios o de esos acuerdos tengan cierta periodicidad como para que se puedan renegociar condiciones si cambia mucho el contexto, y que esto no traiga aparejado, digamos, una necesidad o una sensación de pérdida de derechos o ese tipo de cosas que muchas veces ocurren cuando uno quiere cambiar las condiciones, ¿no? Creo que se busca un poco de flexibilidad y tratar de adaptar un poco más las condiciones de trabajo a las distintas dimensiones, y vuelvo, de empresas y regiones, teniendo en cuenta que no todos los contextos son similares, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de salario dinámico, o sea, hoy una empresa tiene cierta rentabilidad, ciertas ganancias, entonces negocia con, ya sea el gremio, que le vamos a dar un aumento, por ejemplo, del 2%. ¿Qué pasa si en algún año esta empresa no le va tan bien y esas ganancias o esa rentabilidad disminuye, suponete, a un 0,02%? Esto significaría que directamente está asociado el salario a esto, es decir, que va a haber esa movilidad. Si a la empresa le va bien, aumenta el sueldo; si le va mal, disminuye. Entonces, hay un derecho adquirido que tenía antes el trabajador de tener un determinado monto y esto baja. ¿Sería algo así? Sí, quizás el hecho es, por ahí más que bajarle el salario, es en algunos casos hay como cláusulas de actualización que podrían en algún punto decir, bueno, si el contexto cambió, en vez de tener, por ejemplo, como hay muchos convenios hoy que automáticamente se les aumenta por el costo de vida, de pronto, si el contexto de la organización cambió, que esa cláusula de actualización pueda ser variada, digamos, y no necesariamente atada a un índice en particular. Y que el contexto un poco de la industria y de la región y de la empresa en particular pueda estar en la mesa de negociación. Obviamente hay dos partes siempre en la negociación, algunos estarán más de acuerdo, menos de acuerdo, y yo siempre digo, cuando uno va a negociar, en general va a ganar alguna cosa, pero también tiene que estar dispuesto a ceder, ¿no? Si no, uno va a imponer, no a negociar, ¿no? Negociar implica tener una posibilidad, digamos, de cambiar también ceder alguna de las condiciones que uno tiene como requerimiento, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver con eso, tiene que ver con la flexibilidad a la hora de no tener en cuenta el contexto macroeconómico a la hora de la negociación. Y en este caso también, por lo que estás planteando, tampoco iría, digamos, ligado a la inflación. Es decir, que suponete, si la inflación aumentó un 2%, que se aumente el 2%. O sea, esto no también es como que se desprendería del tema de la inflación. Sí, de la misma manera que si a la empresa le va muy bien y tiene una buena negociación con el gremio, en esa condición, aunque el costo de vida sea el 2%, puede darle un 5% de aumento, digamos. Lo que quiero decir es, el hecho de ponerlo con cierta flexibilidad y más vinculado al contexto de la empresa, la región, la industria, es que así, si la industria le va muy bien y está en una buena condición, de pronto pueda
tener un ajuste superior al costo de vida, y si no le va tan bien y tiene una coyuntura diferente, no necesariamente esté obligada a darle el costo de vida. Esto es un poco lo que digo con la flexibilidad y tener en cuenta el contexto, ¿no? Para bien y para mal. Seguro. Raúl, buenos días. Se habla de productividad, ¿no? ¿Cuáles son las características de esa productividad y estos famosos rangos que se van moviendo? Bueno, que me imagino que depende mucho de esta estabilidad de la empresa. Y otra pregunta también que ingreso, que es, bueno, el rol de los gremios. ¿Cuál sería este nuevo protagonismo? Sí, yo creo que los gremios pueden tener el mismo protagonismo. Quizás lo que tengan que ver es que las negociaciones sean más segmentadas, independientemente de que sea el mismo gremio, que sepa positivamente que si voy a negociar con una mediana empresa o una empresa chica, por ahí no son las mismas condiciones que una gran corporación, aunque estén en el mismo rubro. Que no sea lo mismo negociar en un centro urbano, digamos, donde tiene cierto movimiento con clientes, etcétera, que en una región donde haya menos movimiento, haya menos población o lo que fuera, y que eso pueda estar puesto con lo cual el sindicato puede, digamos, ser el mismo, pero de alguna manera tener representaciones que negocien según sean las dimensiones de la empresa, las regiones donde se esté negociando, el contexto particular de la empresa en sí mismo, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro que me preguntaba respecto a los rangos, yo creo que otra vez, ¿no? Esto todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Porque son proyectos, son propuestas, pero creo que tiene que ver con esto de que justamente que no haya un salario único para aplicación de toda la industria independiente, sino que haya un rango, digamos, de compensaciones en las que pueda negociarse teniendo en cuenta ese contexto, digamos, regional, empresario, etcétera. Eso es lo que me parece que se busca con este concepto de salario dinámico. Por ejemplo, hoy las empresas multinacionales tienen claramente este monto por productividad. Llegado el año, se evalúa si el empleado, ejemplo, cuántos contratos realizó, digamos, y es distinto. Ahora, esto es algo en un ambiente pequeño de determinada burbuja. Esto estamos hablando que va a ser generalizado, es decir, que cualquier pyme pequeña va a poder implementar cuáles son los temas a tener en cuenta para evaluar la productividad del empleado. Sí, yo creo que lo que va a hacer, y un poco la pregunta que creo que no contesté anteriormente cuando me preguntabas por la productividad, es la productividad obviamente hay que medirla con determinados índices, ¿no? Tendrán que negociarse esos índices con los cuales se define la productividad, y eso tiene que ver seguramente con las ventas, digamos, que se produzcan, las ventas generales y las ventas individuales, porque también en algún caso habrá incentivos que serán para todo el grupo, habrá algunos incentivos que tendrán que ver con la productividad de cada colaborador, dependiendo del tipo de negociación que se tenga, la rentabilidad que la compañía tenga, cómo se mide la rentabilidad, digamos, y las ganancias, son cosas que seguramente van a estar puestas en el convenio. De hecho, hay algunos convenios vigentes en los cuales hay conceptos de productividad. Esto no es necesariamente un concepto original, ¿no? Lo que creo que se está buscando es un poco que se generalice, pero hay algunos convenios que hoy tienen algunas cláusulas de productividad y están vigentes. Lo que sí me parece que pasa hoy es que las relaciones laborales van cambiando por el avance de la tecnología, etcétera, y las leyes o los convenios no acompañan a la misma velocidad, con lo cual, en muchos casos, los empleadores quedan en zona de riesgo, por decirlo de alguna forma, con que las condiciones de trabajo estén acordes a lo que está escrito, digamos, ¿no? Y yo creo que esto hay que mirarlo también con respecto a los costos. No en vano tenemos más del 40% de informalidad. Lo tenemos porque justamente en algunos casos hay empresas que no pueden cubrir los costos que le implicaría la aplicación de un convenio exactamente como está en toda la industria en general, digamos. Está claro que, digamos, claramente la ley de justamente de todo el tema laboral ha quedado
vieja respecto a esto que planteabas, a las tecnologías, al uso de la inteligencia artificial. Digo, hay un cambio muy importante, o sea que hay que reverlo. El punto es, de acuerdo a lo poco que uno está conociendo respecto a esto, que cuando ya se presente la ley, el proyecto, ya conoceremos en detalle. Ahora, a mí me da la sensación que esto está beneficiando a las empresas y que está buscando, digamos, si las empresas ganan o pierden, y en este caso el empleado va a quedar atado directamente a lo que le pase a la empresa, entonces como que no tiene una seguridad laboral. Si hablamos de estos dos sectores, ¿quién se beneficia con esto? ¿El empresario o el empleado? No, a ver, si es una negociación, el aspiracional de una negociación de este tipo es que esto sea un beneficio mutuo, digamos. Obviamente, si hoy un empleado si hoy tenemos 40% de informalidad, hay casi un 40% de la masa laboral, digamos, de la población que no tiene cobertura de ningún tipo de sindicato. Con lo cual, lo que termina pasando es que en muchos casos, digamos, esa vulnerabilidad, digamos, existe. De hecho, si se llegan a términos de negociaciones más razonables, lo más probable es que aquellos empleadores que hoy no formalizan a los empleados porque tienen riesgos, digamos, y no pueden afrontar los costos, cuando las condiciones sean mejores, probablemente esto sea mejor también para el empleado, porque lo pueden regularizarle, tener los beneficios sociales que están ligados a eso. Obviamente, lo que hay que mirar ahí es que haya una posibilidad de generar más empleo, más inversiones en las organizaciones para justamente generar más empleo. Yo creo que la aspiracional es que en una buena negociación ambas partes se beneficien. Hoy yo no lo buscaría del lado de que haya un solo beneficio para el empleador, porque en la práctica lo que pasa es que si el empleador no tiene mejores condiciones o mejores situaciones para poder abordar, digamos, el incremento de la dotación, lo que tenemos es desempleo. Entonces, me parece que lo que hay que buscar es un mecanismo que, por un lado, tenga cierta flexibilidad, reconozca los cambios que se están produciendo en la industria, etcétera, y por otro lado, digamos, los empleados tengan mejores coberturas y no la vulnerabilidad que tiene hoy, el 40% de la gente que trabaja. Raúl, ¿qué antecedentes tiene este tipo de metodologías o de implementación de proyectos en sistemas laborales de otras partes del mundo? Mira, hay muchas, y también han tenido recorrido, ¿no? de cambio. Seguro. Porque esto es tan dinámico, digamos. De hecho, yo digo, muchas veces las empresas dicen, voy a hacer un proyecto de transformación. En realidad, la transformación es un escenario. Lo que puedes hacer es tener algunos planes sobre eso, pero te transformás quieras o no quieras. Lo que ha habido es, y hay algunos antecedentes, incluso en empresas en Brasil, no tan lejos, que han cambiado, digamos, las modalidades de convenios, digamos, a convenios que estén más ligados a los contextos de las empresas en las cuales se aplican y no tanto a convenios que cubran a nivel nacional condiciones que después son difíciles de aplicar en dimensiones distintas de organizaciones. Hay una inclinación, una tendencia a ir a convenios por empresa, en general internacionalmente, que a convenios nacionales, digamos, que sean de aplicación general. Y yo creo que son recorridos exitosos, porque en el fondo, digamos, convengamos que parece de sentido común que no necesariamente el contexto de las empresas es igual dependiendo de la dimensión y la cantidad de clientes a los que puede aspirar por la población en la cual se aplica, las condiciones regionales que de alguna forma no son iguales en todo el país. Entonces, me parece que esto de ir a una negociación que tenga más en cuenta el contexto de cada empresa y cómo los empleados pueden dentro de esa empresa ser reconocidos, formalizados, que tengan la cobertura social que se merecen, me parece que deberíamos ir a ese escenario, ¿no? a esa aplicación.
Además tiene cuestiones ventajosas, esto de que está vetusto respecto, digamos, la ley respecto al año en que estamos, a la manera de trabajar. El tema de productividad me parece interesante, porque la verdad que el empleador, si no, vos estás pagando, por ejemplo, el 9.31 y tenés gente que no se desempeña como tiene que desempeñarse. Está claro que tiene sus bemoles, tiene sus cosas positivas y que hoy se necesitan estos cambios. Quizás no han sido, por cuestiones políticas, quizás no se animaron a hacerlos, pero son necesarios, siempre y cuando también hay que tener en cuenta esto, que se apoya al empresario, porque también es quien está invirtiendo, y por otro lado también que el trabajador esté lo suficientemente protegido con la nueva ley, que es lo que se va a esperar. Calculo que ya el año que viene será debate en el Congreso. Así que te agradecemos muchísimo por esta explicación y seguiremos trabajando y hablando a lo largo del programa para enterarnos acerca de cuáles son las nuevas novedades. Buenísimo, muchas gracias, por todo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, así que ojalá que sea bueno, como todo lo que viene. Sí, la expectativa, las negociaciones van a estar en el Congreso a partir del 10 de diciembre, esto lógicamente. Y después acuérdate que viene receso, así que quizás Sí. esto se empieza a trabajar a partir de marzo, va a haber un trabajo muy importante en comisiones, así que, pero bueno, muy atentos porque son las reformas que se vienen en nuestro país.